¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Cárrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno amigos, pues vamos a continuar con esta aclaración de cosas que se pusieron, que se dieron a luz por un retiro que se hizo, o sea, donde se habló de algunas cosas, de algunos conceptos de la divina voluntad, como ya hemos mencionado. Ya vimos lo de Adán y Eva, que Eva no había vivido en la divina voluntad, y también ya vimos lo de a luz, ¿cómo se llama? Por un retiro. Todo lo de el matrimonio. Ahora nos siguen haciendo ciertas aparentemente aclaraciones, que es lo que vamos a continuar tratando de explicar. No por defendernos, o sea, por favor, esto que se entienda perfectamente, sino es con el fin de quitar malas interpretaciones, o sea, y sobre todo que pueden haber desviado un poquito la idea de lo que es la divina voluntad. No nos mueve otra cosa más que dejar en claro cuál es la verdad y tener como definitivo qué es lo que Jesús nos ha estado diciendo continuamente en estos escritos. La siguiente aclaración que nos hacen es: se dijo en este retiro que no a las devociones, sí a la santidad divina. Y entonces nos ponen y nos dicen: Luisa conservó algunas devociones, pues Jesús se lo permitió y ello no afectó su santidad divina. Esto, dicho así, quienes apenas empiezan a conocer, es fuerte y en vez de estimular, desanima y escandaliza. Antes de empezar con el tema, yo quisiera decir lo siguiente. Las prácticas que tenemos en la actualidad, no importa cuáles sean, o sea, al inicio las podemos continuar, o sea, no hay problema, pero todo en la divina voluntad, o sea, haciendo actos en la divina voluntad. Jesús nos aclara y nos dice que en la medida que nos vayamos rodeando de la fe, o sea, y dice, y como la fe soy yo, entonces cuando el alma esté totalmente llena de Jesús, a través del conocimiento, a través de la práctica de los sacramentos, todo, dice, yo le voy a conceder 3 gozos o 3 dones. El primero es entender, entenderás las cosas de Dios, entenderás la revelación pública, entenderás las revelaciones privadas, cosa que a veces no se tiene y se quiere entender o se quiere poner desde la perspectiva humana, y por eso vienen estas controversias. El segundo don, el segundo gozo que nos va a dar es el fastidio de todo aquello donde antes nos sentíamos llamados. Ahora vamos a empezar a sentir un fastidio por eso. O sea, Jesús mismo nos irá apartando de esas prácticas para darle cabida única y exclusivamente a la divina voluntad. Y el tercer gozo es el desapego total de todo. O sea, donde ya nada nos interese, sino única y exclusivamente el amor y la divina voluntad. Entonces, vamos a ir en este sentido, ¿sí? Lo primero que yo quisiera poner es el significado de lo que son devociones. Si nos haces favor, Alejandra. Según la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española,
la devoción es una práctica piadosa no obligatoria. Es una inclinación, afición especial. Es una costumbre devota. Amor, veneración, fervor religioso. Si nos damos cuenta, la mayor parte de los significados nos está hablando de una actividad que sale de la voluntad humana. O sea, es algo que queremos hacer. Y esto no tiene una relación directa con la divina voluntad. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a leer el libro del cielo, vamos a ir penetrando un poco en los escritos para ver qué nos dice Jesús, ¿sí? Empezamos. Correcto. Es de la lectura del libro. No, espérame, vamos a empezar con la 1465. Aquí está. Pero no te está la fecha. Ah. Ya se pegaron las hojas. Es el volumen 14, la lectura 65. Octubre 6 de 1922. Dice Jesús: busca en cuantas vidas de santos quieras o en libros de doctrina, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura, y la criatura obrante en el mío. A lo más encontrarás la resignación, la unión de los quereres, pero el querer divino obrante en la criatura y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. Aún, el mismo modo como te hago rezar, no se encuentra en ningún otro. Por eso se atenta, mi justicia lo exige, mi amor delira, por eso mi sabiduría dispone todo para obtener el intento. Son los derechos, la gloria de la creación, lo que queremos de ti. Creo que queda perfectamente claro. O sea, ¿qué nos está diciendo? Busca en donde quiera, no vas a encontrar esta actividad del querer humano obrando en el querer divino, en la voluntad divina. Dice aquí cambia todo, incluso la manera de rezar. O sea, incluso la manera de rezar. Ya no es la oración tradicional, ya no es la oración por devoción, ya no es la oración, o sea, que se puede hacer, o sea, combinándola con la vida en la divina voluntad. En alguna ocasión leímos donde Jesús dice que no tolera ni siquiera un solo acto de voluntad humana, sino que todo debe ser voluntad divina para que su voluntad pueda realmente fundar su reino en el alma, ¿sí? Así que, bueno, queda claro. Vamos a seguir con otras lecturas. Ahora sí. Es del libro 11, lectura 119. Dice, es de abril 1 de 1916. Dice Luisa: esta mañana mi dulce Jesús se hacía ver en mi corazón y su latido latía en el mío. Y luego Jesús dice: pero, hija mía, para hacer eco a mi latido, ¿qué desapego se necesita? Debe ser más vida de cielo que de tierra, más divina que humana. Basta solo una sombra, una pequeña cosa para hacer que el alma no sienta la fuerza, las armonías, la santidad de mi latido, y por lo tanto no haga eco al mío, no armonice junto conmigo, y yo me veo obligado a quedarme solo en mis dolores o en mis gozos. Y estos dolores los tengo por las almas que, quién sabe cuánto me prometían, pero a la hora de llevarlas a cabo, he quedado defraudado de sus promesas. ¿Qué desapego se necesita para unir la vida de la criatura con la vida de Jesús? Aquí lo está poniendo en el latido. Pero recordemos, si es una unión, es el latido, el respiro, el paso, todas las obras, ¿no? ¿Qué desapego se necesita para llegar a esta unión así? Y luego dice, basta solo una sombra,
una pequeña cosa para hacer que el alma no sienta la fuerza, las armonías, la santidad de mi latido. Una pequeña cosa. ¿Qué cosa? Un pequeño acto de voluntad humana. Entonces, todo lo que esté motivado por la voluntad humana, y esas son las devociones, o sea, en ese momento no es ya apto para que Jesús pueda unirse totalmente con la criatura. Vamos a continuar con otras, por favor. Ya seguimos con la 639 No. de las miserias. ¿Ya? Octubre 6 de 22. Ajá. En la lectura de el volumen 14, la lectura 65 de octubre 6 de 1922, dice Jesús, ya lo leímos, busca en cuantas vidas de santos quieras o en libros de doctrina, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura. Perfecto. Entonces, a través de toda la lectura en Libros del Cielo, vamos a encontrar múltiples fracciones en donde Jesús habla de que quiere un vacío absoluto, un desapego absoluto a lo nuestro. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. ¿Se puede tolerar una devoción? Sí, al principio. O sea, la santidad divina se puede llevar a cabo en dos maneras. Una santidad divina en actos y una santidad divina en vida. La santidad divina en actos son actos que hacemos cuando estamos fundidos en la divina voluntad, pero luego nos salimos. O sea, es un entrar y salir, un entrar y salir. ¿Son actos divinos? Sí. Entonces podemos muy bien hacer una devoción poniendo los actos en la divina voluntad. Bueno, son actos divinos, pero no serán adecuados para llevar a cabo la vida divina en nosotros. Así que eso queda totalmente claro. Vamos a otra controversia que hay. Se dijo en este retiro que las miserias fueron creadas por Dios, y esto lo hemos dicho en muchos lados. Dice, las miserias fueron creadas por Dios en nosotros. Y esta persona pone, dice, ejemplo de miseria, la lujuria. Y luego pone, identifica miseria con pecado. Y las creó Dios para darnos la oportunidad de tener una vida separada de Él. Eso es lo que dijimos nosotros. Ahora, Dios es el bien sumo, esto es lo que esta persona pone. Y de Él no sale más que bien, perfección. Lo contrario es fruto del pecado original. Bueno, aquí tenemos que hablar de varias cosas. Primero, la relación que Dios quería tener con nosotros es una relación personal, una relación de amor, una relación donde Él pudiera compartir con nosotros todo lo que Él es y al mismo tiempo, o sea que darnos todo su amor y que nosotros le pudiéramos corresponder en amor, pero un amor a la par de Él, o sea, la misma calidad de amor. Por lo tanto, deberíamos de tener un amor divino. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que necesitamos tener la vida divina en nosotros. Y eso es lo que Dios puso en Adán allá en el comienzo, que puso vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina. Sin embargo, bueno, sabemos también que Adán no completó, o sea, con la desobediencia, que es lo que nosotros hemos conocido como pecado original, pierde estos dones. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que Adán hizo? ¿Qué es lo que se necesitaba
para ser iguales que Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Lo primero es que fuéramos libres. No hay forma de poder tener una relación real con Dios si no somos libres. Libre quiere decir yo escojo esta relación, yo escojo esto que me das, me estás dando tu vida divina, yo la escojo en vez de mi vida humana. Y entonces la pregunta es, esta vida humana que es en donde yo puedo escoger si hago o no hago lo que Dios quiere, ¿quién me lo dio? ¿Del pecado? Por favor, eso es un absurdo lo que se está diciendo, porque el pecado fue el efecto de escoger lo contrario de lo que Dios nos había dado. Por lo tanto, no podemos pensar que todo es fruto del pecado original. No, el pecado original fue el efecto de la decisión de Adán de usar su propia vida, sus propios atributos, olvidándose de lo que Dios le había dado y de que Dios lo amaba y que él necesitaba amar a Dios. Así que vamos a ver, y luego esto de que ¿qué es lo que me puede dar para llevar una vida separada de él? ¿Qué me puede dar? No me puede dar virtudes, porque entonces me está uniendo a él. Me tiene que dar lo contrario, y lo contrario son las miserias. Ahora, estas miserias las podemos convertir en virtudes. O sea, porque la virtud no es otra cosa más que el resultado de vencer la miseria. Si no hay una miseria, no puede haber una virtud. Si no hay desobediencia, no podemos decir que somos obedientes. O sea, por favor, que esto se entienda, si no hay lujuria, no puede haber castidad. Entonces, las miserias tienen esta doble función. Tener una vida con la cual yo me pueda separar de la vida divina, separarme de la vida divina, o unirme a la vida divina venciendo estas miserias y aceptando la parte divina que Dios me estaba dando. Nos dice que Dios no puede crear, porque como Dios es perfección, no me puede dar las miserias. Vamos a leerlo. O sea, ¿sí? El 639. Por favor. Lectura 639 de octubre 24, 1905. Dice Luisa, considerando mi miseria, la debilidad de la naturaleza humana, me sentía ser un objeto abominable a mí misma, e imaginaba cómo soy más abominable ante Dios, y decía entre mí, Señor, ¿cómo se ha hecho fea la naturaleza humana? Y viniendo me ha dicho. Ojo con esto, Luisa se está viendo a sí misma y está viendo lo que la naturaleza humana contiene, que son las miserias, y por eso dice, me sentía un objeto abominable y más abominable ante Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué le dice Jesús. Y Jesús dice, hija mía, nada ha salido de mis manos que no sea bueno. Ahí eso es correcto. Nada ha salido de mis manos que no sea bueno. ¿Seguimos? Más bien, he creado la naturaleza humana bella, pero de apariencia engañosa. Y si el alma la ve despreciable, purulenta, débil, abominable, esto sirve a la naturaleza humana como sirve el estiércol a la tierra, que quien no entiende del todo diría, loco aquel que ensucia el terreno con esta suciedad, mientras que quien entiende sabe que esa suciedad sirve para fecundar la tierra, para hacer crecer las plantas y hacer más bellos y sabrosos los frutos. Así que he creado la naturaleza humana con estas miserias para... Ahí, permíteme un tantito. He creado la naturaleza humana con estas miserias.
y Él todo lo que ha creado es bueno. Por lo tanto, ¿las miserias son malas o son buenas? Son buenas. Son buenas. ¿Buenas para qué? Bueno, en primer lugar, esto que hemos dicho, que nos sirva para escoger, para poder tener esta parte de decir, quiero ser libre y libremente escojo lo que Dios me está ofreciendo, que es su vida divina. O libre para decir, no quiero la vida divina y voy a vivir mi vida. ¿Sí? Ahora, después de la desobediencia de Adán, ya no podríamos regresar a la vida divina, ya se había perdido. Por lo tanto, ahora me quedaba el recurso de acercarme a Dios por medio de las virtudes, por medio de la gracia. Y eso es lo que hemos hecho desde Adán caído en adelante hasta nuestra época. Los grandes santos, los grandes figuras, o sea, que han resaltado por su entrega, por su valor, por todo lo que han hecho, han puesto en práctica las virtudes, y las virtudes en forma heroica, que es como las nombra la Iglesia, y que eso es lo que realmente está valiéndoles el hecho de certificar que están en el cielo. Así que, en términos generales, las miserias son buenas, ¿sí? Seguimos, por favor. Dice, así que he creado la naturaleza humana con estas miserias para reordenar en ella el orden de todas las virtudes. Ojo, lo que decíamos hace un momento. Si no hay miserias, no hay virtudes. Entonces, pone las miserias para que nosotros ordenemos las virtudes en nosotros. O sea, venzamos nuestras miserias para practicar la virtud. Y ahora ya de Jesús a la fecha, ayudados por la gracia, por los sacramentos, todo lo que la Iglesia nos da, eso nos da como resultado tener más posibilidades de crecer en este tipo de santidad de santidad humana, de virtudes. Entonces, cuando Jesús nos dice sean perfectos, como Padre es perfecto, ¿eso nos lleva a la perfección? No, es que Jesús nunca dijo sean perfectos. Jesús lo que dijo fue sean santos como mi Padre Celestial es santo. O sea, no me pone la perfección, me pone la santidad. Y me pone la santidad no porque su Padre es santo, sino como mi Padre es santo. El cómo me da el modelo. El cómo me dice, tienes que tener la santidad, pero la misma santidad de mi Padre, santidad divina. No es sé bueno porque mi Padre es bueno. Entonces el Padre Celestial es bueno a lo divino y yo soy bueno a lo humano y ya con eso está totalmente complacido. No, eso no es verídico, sino es sean santos como mi Padre Celestial es santo. Para investigar esto, por favor, vayan a cualquier Biblia antigua y verán cómo es exactamente lo que se está diciendo. Y ahora lo que pasa es que se ha cambiado, ¿no? Dice, de otra manera, quedaría sin el ejercicio de las verdaderas virtudes. O sea, si no tuviera estas miserias, no tendría el ejercicio, o sea, la práctica de la verdadera virtud. Y luego dice Luisa, entonces veía en mi mente la naturaleza humana como si estuviera toda llena de hoyos, y en estos hoyos estaba el pus, el fango, y de dentro salían ramas cargadas de flores y frutos. Por eso comprendía que el todo está en el uso que hagamos de ella, incluso de las mismas miserias. Todo depende del uso que le demos. Y en ese uso está el pecado como efecto del uso, no el uso como efecto del pecado. Sí, o sea, que esto quede claro. Y la concupiscencia, o sea, nace a partir de esto. O sea, ahí sí la concupiscencia nace a partir de la desobediencia, que es la tendencia a darle uso a la miseria y no a convertirla en virtud. O sea, pero que quede muy, muy claro.
porque la idea tendenciosa que pusieron es que nosotros dijimos, según esto, que Dios hizo el mal, que Dios creó prácticamente, no lo dice, pero dice que creó el pecado. O sea, al darnos las miserias, y que eso no es cierto. No, las miserias fueron creadas por Dios para acercarnos a Él. No para desunirnos, pero que quede entendido que era la opción para aceptar libremente la vida de Él. Vamos a seguir leyendo, porque esto nos lleva a una conclusión. Es necesario conocer el mal. Es necesario conocer el mal. Porque si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, forzosamente necesitamos conocer el mal. Y esto bíblicamente, ¿en dónde lo encontramos? En el Génesis. Cuando le expulsan a Adán y a Eva del paraíso, ¿qué dice Dios? He ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Y ya sigue lo siguiente, saquémoslo del paraíso, en fin, no importa. Entonces, Dios conoce el mal. La idea de Dios era que nosotros conociéramos el mal, no que lo practicáramos, que lo conociéramos. Pero desafortunadamente el hombre se fue por el lado de practicarlo. Y en la actualidad, bueno, creo que es obvio lo que estamos viviendo. O sea, ya no queremos saber nada de virtudes. La virtud se ha vuelto casi pecado, y el pecado se ha vuelto prácticamente una virtud. Entonces vamos a ver si es cierto que Jesús nos dice que necesitamos conocer el mal. Vamos a leerlo, ¿sí? En el volumen 20, lectura 23, noviembre 10 de 1926, dice Jesús: pobre Adán, hay que compadecerlo mucho. Él no tenía ningún ejemplo de otro que hubiera caído y del gran mal que le hubiera sucedido, para que pudiera estar atento a no caer. Él no tenía ninguna idea del mal, porque, hija mía, el mal, el pecado, la caída de otro tiene dos efectos. Para quien es malo y quiere caer, sirve como ejemplo, como ayuda, como incentivo para precipitarse en el abismo del mal. Para quien es bueno y no quiere caer, sirve como antídoto, como freno, como ayuda y como defensa para no caer, porque viendo el gran mal, la desventura de otro, sirve de ejemplo para no caer y para no seguir ese mismo camino, para no encontrarse en aquella misma desventura. Así que el mal de otros hace estar atentos y ser cautos. Por eso la caída de Adán es para ti de gran ayuda, de lección, de llamada, mientras que él no tenía ninguna lección del mal, porque el mal entonces no existía. Bueno, vamos a otros. Ahora en el libro de la Reina del Cielo. Uh-huh. En el libro de la Reina del Cielo, pero... Es que está en la página anterior. Dice, el cuarto paso de la Reina del Cielo. Dice, ahora escucha, hija de mi corazón, al conocer los graves males de la voluntad humana en Adán y en toda su descendencia, yo, tu celestial mamá, si bien apenas recién concebida, lloré amargamente con lágrimas ardientes sobre el hombre caído, y el querer divino al verme llorar me pidió como prueba que le cediera mi voluntad humana. O sea, cuando conoce que esta es la prueba de María, o sea, es en el momento de la creación de su alma, a ella le dan a conocer el mal en forma general. Y ese mal en forma general es lo que ella, por lo que ella tiene horror de lo que es la voluntad humana. Y ahí decide no darle nunca
vida a esa voluntad humana en ella. Pero eso lo decide gracias a haber conocido el mal, ¿sí? Entonces, el mal para Luisa, o sea, es conocerlo en Adán, según lo que nos dice, y conocerlo en el mundo, o sea, lo estamos viviendo en la actualidad. El mal ha servido para ir rechazándolo en nosotros e irnos acercando cada vez más al bien. Ahora, esto vamos a reactivarlo, o sea, vamos a tenerlo como punto principal para poder entender que si no conocemos el mal, nunca seríamos capaces de poder realmente acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que Dios hace con Moisés? Le da ¿qué? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. ¿Y eso qué es? La voluntad ordenada. O sea, no, más bien es darle a conocer parte de la voluntad divina y parte de la voluntad humana. Lo hace consciente del pecado. Y eso lo dice San Pablo. San Pablo dice que la ley que la ley no lo justifica, sino que la ley lo hizo reo de pecado. ¿Por qué? Porque ahora ya sabe exactamente lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Es como decirle, mira, otra vez en el paraíso. O sea, esto es lo que debes hacer. Y esa ley es la que ha quedado hasta la actualidad. O sea, esa no se ha quitado, sigue vigente. Pero la pregunta es, ¿quién le hace caso? Sí, no. Definitivamente nadie. Por lo tanto, el conocer el mal ya no nos es benéfico, porque ahora lo practicamos y nos gusta el mal. Pero el conocer el mal es para poder entender que eso no es lo que debemos hacer. Cuando hablamos, porque esto viene a colación de otra controversia que hubo, cuando hablamos de conocer el mal, estamos hablando de que nuestra vida ha sido en crecer de muerte, no de vida, de muerte. Y eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Pero por favor que quede muy claro, si no estamos viviendo conforme a como Dios quiere, estamos llevando una vida totalmente separada de Él, y eso es muerte, porque Dios es vida. Donde no está Dios no hay vida. Y es los mandamientos y todo eso es como, la ley es como el manual de funcionamiento. Así es. Y si no seguimos ese manual, pues se pierde la garantía y se echa por el producto. Se pierde la garantía, muy bien. y el producto ya... Se hace mal uso del producto. Sí. A ver, seguimos, sí, por favor. El volumen 17, la lectura 44, de mayo 21 de 1925, dice Jesús: además de esto, tú debes saber que para confiarte a ti la misión de mi voluntad, si no te quité la mancha original como hice con mi amada mamá, te quité el incentivo de la concupiscencia y el germen de la corrupción, porque convenía al decoro y a la santidad de mi voluntad que no tomara puesto en una voluntad y naturaleza corrompida. Vamos a leer esto de febrero 26. De En la febrero, última parte. el volumen 28, la lectura 2, de febrero 26 de 1930, dice: hija mía, si es necesario hablarte de mi fiat divino que servirá como invitación, alicientes, voces suaves, dulces y fuertes, para llamar a todos a vivir en la morada regia de mi divina voluntad, a fin de que no sean más siervos, sino dueños. Así es necesario hablarte de los males de la voluntad humana, porque yo no quitaré jamás el libre arbitrio al hombre. Por eso es necesario que en el reino de mi voluntad divina haga montar las guardias, los nobles centinelas que tengan en guardia a las criaturas, haciéndoles conocer el gran mal del querer humano, a fin de que estén muy atentos y, aborreciéndolo, amen la felicidad y el señorío que les da mi divina voluntad.
El conocimiento del mal son guardias. En otra lectura dice son puertas, por donde el alma se puede asomar y se puede salir. Pero al mismo tiempo es la guardia que dice por aquí no, porque vas a caer en estos males. La decisión queda en la criatura, o sea, eso es definitivo. Pero el conocimiento del mal es como dice aquí, es necesario hablarte de los males de la voluntad humana. ¿Sí? Vamos a otra lectura que es también muy precisa en esto. Del volumen 32, la lectura 12, mayo 28 de 1933. Dice Jesús: es necesario que te haga conocer hasta dónde se puede llegar teniendo por vida a mi divina voluntad, y en qué abismo se precipita quien se hace dominar por el propio querer. Es más, cada mal que te hago conocer de él es una puerta que te hago cerrar a la voluntad humana y una guardia que te doy, a fin de que si tú quisieras entrar de nuevo y descender en el precipicio del querer humano, la guardia te impida el paso y mantenga cerrada la puerta, y cada vez que te hago conocer otros males del querer humano, no son otra cosa que defensas y guardias que agrego, a fin de que no te dejen descender en el fondo de su abismo. Totalmente entendible, ¿no? O sea, esto de la guardia no es para decir no, sino es para decir cuidado, o sea, no pases, porque caerás en los males de la voluntad humana. Pero de todas maneras, la libertad en el hombre, como lo dijo en la lectura anterior, nunca nos quitará el libre arbitrio, nunca se impondrá sobre nuestras decisiones, sino que siempre nos dejará la libertad para poder escoger. Así que bueno, estas son... Sí, pero como que de alguna forma, cuando uno va diciendo que sí, un sí tras otro sí, todo eso en la divina voluntad, como que uno mismo está pidiendo esa guardia, y la guardia va como siendo más firme. Reforzándonos, ¿sí? ¿no? Y... un ejemplo, así por ejemplo, si uno toma, pues a lo mejor las crudas vienen más fuertes. Sí, porque a mí, por ejemplo, me pasó. y ¿cómo se llama? Y ya uno dice, no, pues ya no me gusta el resultado de esto, pero son ayudas que uno las está pidiendo, ¿no? Así es. Entonces, es necesario conocer el mal. Y esto viene como corolario a lo de las miserias. ¿Cómo podríamos conocer el mal si no hay miserias? ¿Cómo podríamos llegar a salirnos totalmente de la voluntad de Dios si no es siguiendo las miserias, dándoles un uso no adecuado? O sea, pero la miseria en términos generales creo que ya quedó muy claro que es buena y que fue creada por Dios, puesta en nosotros con esa finalidad, primero de escoger y segundo de poder darle cabida a las virtudes, dar salida a las virtudes. Y lo malo es que nosotros nos hemos dejado llevar por el uso de la miseria. O sea, como dice Alejandro, estamos funcionando mal y entonces, como dijiste, ya no hay garantía. Ya no hay garantía, se pierde el producto. Ya no hay garantía, así es. Bueno. A ver, ¿hasta dónde vamos? ¿Hay alguna pregunta, Emita? Sí, doctor. Bueno, Denser Flamenco menciona, las miserias intrínsecamente nos hacen tender al mal, pero son la materia de las virtudes. A ver, ¿qué? Intrínsecamente nos hacen... tender al mal. Bueno, pero eso es por la concupiscencia. Intrínsecamente nos deberían de conducir a la virtud, que esa es la finalidad para la que fueron creadas. O sea, ya dijimos, es creada para escoger, para tener dos opciones, pero en la mente de Dios no es que la escojamos para el mal, sino que la escojamos para establecer en nosotros el orden de las virtudes. Entonces, intrínsecamente es para el bien, no sí, para el... Y son muy útiles las miserias para reparar.
¿no? Claro. Entonces, entre más fuerte es la miseria que nos empuja más al mal, pues más valor tiene esa reparación al oponerse. Así es. Y aparte conocemos lo que hay que reparar. O sea, porque si no tuviéramos las miserias, entonces yo preguntaría, ¿y dónde sé cómo puedo, qué debo reparar? ¿Sí? Bueno. Ok, sí, doctor. ¿Alguna otra, Emita? Sí, Gloria Luz Martínez. ¿Por qué Adán se olvidó que Dios lo amaba? ¿Cómo puedo entender esto? Si Adán se olvidó de Dios, ¿qué será de nosotros? ¿Puedo olvidar la divina voluntad? Pregunta interesante, ¿sí? ¿Por qué Adán se pudo olvidar que Dios lo amaba y que necesitaba amar a Dios? Recordemos algo que es necesario entender perfectamente. Adán tenía dos naturalezas. Una naturaleza que le correspondía por su ser, que es la naturaleza humana, y una naturaleza que le había sido dada por don, que era la naturaleza divina. Entonces, dentro de ese ambiente de naturaleza divina, él estaba totalmente unido a Dios. No había ninguna partícula de su ser que no estuviera unida a Dios. Pero desde la naturaleza humana también tenía una necesidad, vamos a decirlo así, de encontrar una compañía adecuada a su naturaleza humana. ¿En dónde la encuentra? En Eva. Eva es la par, la que tiene esta naturaleza humana igual que Jesús. Y Eva es la que le llega y le ofrece el fruto. Ya hemos hablado del fruto, ya hemos hablado de cuál fue el acto. El acto. Por lo tanto, Eva se lo muestra, se lo presenta y lo induce prácticamente a esto. Y pobrecito, dice Jesús, no tenía conocimiento del mal. Pero el mal en él no era mal en sí mismo, sino era el olvidarse que Dios lo amaba. Entonces, cuando Eva le ofrece el fruto, desde la naturaleza humana, Adán se siente atraído por la naturaleza humana y cae. Ahí ya pierde totalmente esta parte de la vida divina y la voluntad divina. ¿Qué sucede después? Ya no la puede recuperar. Porque Jesús nos ha dicho que solamente basta un acto, un pequeño suspiro de voluntad humana y su voluntad divina se va. Entonces él ya no la pudo recuperar y se queda prácticamente nada más con la santidad humana, o sea, con la parte humana, la naturaleza humana, y probablemente, esto ya es difícil poderlo asegurar, vivió el resto de su vida, igual que Eva, con el arrepentimiento. El arrepentimiento le viene por haber perdido los bienes que Dios le había dado junto con su vida y su voluntad. Se arrepiente cuando conoce el significado de muerte, cuando encuentra a su hijo Abel muerto. En fin, tiene toda una historia así, pero el punto es, fue tentado en la naturaleza humana por una persona que tenía esa misma naturaleza. Como no conocía el mal, simplemente se dejó llevar por el gusto. Y nos dice Jesús que el gusto es algo que deberíamos de tener mucho cuidado con él, porque el gusto nos puede llevar hacia la parte totalmente, ¿cómo diríamos? O sea, mala. Alejada de Dios. Alejada de Dios. Entonces, ¿cómo falló Adán de esta manera? Ahora, ¿cómo fallamos nosotros? Nosotros hemos vivido toda nuestra vida inmersos en la voluntad humana. Conocemos la voluntad humana, ¿sí? Conocemos la voluntad humana y conocemos los males de la voluntad humana,
las traiciones, las ofensas, los descalabros en la vida, los abandonos, o sea, todo lo que nos sucede es voluntad humana, o sea, nosotros lo estamos viviendo. Lo que no conocemos es la parte divina. La parte divina, esa parte divina que quedó aislada y que cada día se aleja más de nosotros. Y nos hemos quedado con lo mínimo que tenemos en nuestro haber espiritual. Y bueno, muchos nos tendemos hacia eso, pero la gran mayoría, desafortunadamente, tiende hacia la complacencia de la parte material. Lo único que interesa es la satisfacción material y ni siquiera conocemos la parte espiritual. Yo diría que ahora es al revés que con Adán. Adán tenía la parte divina, pero no conocía el mal de la voluntad humana. Nosotros conocemos el mal de la voluntad humana, pero no conocemos el bien de la voluntad divina. Y que eso es lo que ahora Jesús nos viene a proporcionar y nos viene a decir qué es exactamente lo que Él quiere recibir, lo que Él quiere darnos, y ahora sí podemos escoger libremente. O sea, igual que Adán escogió la voluntad humana, nosotros deberíamos, después de haber sufrido los males de la voluntad humana, deberíamos de escoger los bienes de la voluntad divina. Pero, bueno, queda a decisión de cada uno, ¿no? Y aquí hay una pregunta curiosa de Yanni. ¿Por qué hay personas que tienen más miserias que otras? Por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux y San Luis Gonzaga casi no tenían miserias, eran con santidad desde niños. Pregunta interesante. O sea, lo primero, yo diría, no podemos asegurar que no tenía miserias. O sea, eso es obvio, porque si somos de la misma naturaleza, Dios nos tiene que haber dotado a todos con lo mismo, ¿sí? O sea, creo que eso es obvio. ¿Por quién dicen? ¿Santa Teresita? Ajá, de Lisieux y San Luis Gonzaga. Bueno, y la pregunta es que no Santa Teresita en la primera época de su vida llevaba una vida tendiendo hacia la parte humana. Entonces, ¿qué es lo que la llevaba allá? La parte de sus atributos, para no decir miserias, de sus atributos humanos. En un momento dado, quizá la gracia, la fuerza de ella, la entrega, todo, no le permitió seguir adelante con las miserias. Así que yo diría, no podemos asegurar que tenían menos miserias que nosotros. Lo que podemos asegurar es que tenían más fuerza que nosotros para vencerlas, eso sí. Y la usaron, esa fuerza, desde el principio de su vida. Así que no nos sintamos como desafortunados por tener más miserias. Lo que tenemos más es la práctica de las miserias. Y esa práctica de las miserias nos lleva a los vicios radicados en el alma. Cosas que tenemos ya en nuestro interior y que no hay forma bueno, sí hay forma, pero cuesta mucho trabajo el podernos desprender de eso, porque ya es algo que está en nuestra alma, no en nuestro cuerpo ni en nuestra mente, sino en nuestra alma. Y bueno, ¿ya no hay más? pues sí, hay varias, pero bueno, hay otra que van varias de este tema y dice, ¿qué puedo hacer para no caer en peligro de hacer de las 24 horas como una devoción más? Muy buena pregunta y muy mala respuesta que voy a dar. Lo primero, es una práctica personal. Es una práctica en donde el alma se debe de identificar
con Jesús, con las intenciones de Jesús, y fundido en la divina voluntad, o sea, la persona, tratar de hacer lo mismo que está haciendo Jesús. Y eso nos lo dice en las horas de la pasión. Fíjate lo que hago para que lo hagas también tú. O fíjate lo que hago para que lo hagas junto conmigo. Entonces, este punto es esencial. Es una práctica personal. No se trata de leer. No se trata de recordar. No es un vía crucis. O sea, no es un repasar las etapas de la pasión de Jesús, sino es un vivir junto con Jesús. Vivir junto con Jesús su pasión, pero con sus mismas intenciones. Por lo tanto, ¿cuáles eran las intenciones de Jesús al vivir su pasión? O sea, era conseguir la retribución del amor al Padre, conseguirle al Padre la gloria que debería de haber tenido por todo lo que ha creado y por todas las criaturas. Tenía como intención el unirse, bueno, no unirse, sino llevar a cabo el rehacer los actos del hombre, o sea, el poner en orden todo lo que el hombre había hecho mal, ponerlo en orden y ponerle un acto divino en cada acto de nosotros, y eso entregárselo al Padre. Gracias a eso es por lo que pudo darle el amor de todos y la gloria que todos deberíamos darle. Al mismo tiempo, ya como parte final y que lo hemos tomado como único y como principal, que es la salvación. Si no hubiera hecho todo esto, definitivo, nunca hubiera podido salvarnos. Entonces, con esto no se puede decir que podamos hacer una rutina, una oración, una práctica, como diríamos, rutinaria, sino es totalmente individual con Jesús. No sé si esto quedaría claro. Luisa decía que ella hacía las 24 horas en cada día, ¿verdad? Así es, las vivía. Es que las 24 horas se deben vivir. No es lectura, es una vida. O sea, en la medida que nosotros vamos entendiendo lo que Jesús hizo a través de la pasión, vamos a ir entendiendo que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos logrado, que todo lo que se nos presenta, se lo debemos a la pasión de Jesús. Y bueno, con esta idea, el momento en el que tengamos ya la divina voluntad como vida, en ese momento esa divina voluntad se estará extendiendo en todos nuestros actos con todo esto, con todo lo que ella contiene. No es estarle dando una intención, sino se está haciendo en forma general. Hay no creo que nos alcance el tiempo, ¿verdad? No, ya no. En el próximo programa vamos a abarcar otra controversia que hay, donde nosotros dijimos que las virtudes no son vida, que son adorno del alma, y que la vida solamente la puede rehacer o hacer la divina voluntad. Por lo tanto, esto se lo responderemos en el próximo programa, porque es importante entender el por qué es vida la divina voluntad y por qué las virtudes no son vida. Así que lo remito al próximo programa. ¿Listo? Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, les agradecemos mucho a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias. A Paris. A Emita. Y sobre todo a ustedes, amigos. Y por favor, o sea, esto es un favor que les estamos pidiendo. O sea, queremos extender esto a todos lados. Queremos que esto llegue a lo más que se pueda del mundo
interesado en la divina voluntad. Queremos llegar a quitar estas malas interpretaciones que se han hecho y que han alejado a personas de la divina voluntad. Entonces les pedimos que por favor le den un like a este programa y se suscriban para que cada vez se extienda más y pueda llegar a más lugares, a más personas. Así que, perdón por la petición, pero es necesario para que esto haga un boom, sobre todo viendo estas controversias que lo único que hacen es crear confusión en las personas que ya habían quedado como convencidas de la divina voluntad y que lo único que están haciendo son interpretaciones malintencionadas con la finalidad de destruir lo que se ha construido. Listo. Pues muchas gracias, buenas noches. Amita, ¿tenemos saludos? Sí, hay saludos de Chile, Colombia, Guadalajara, Toluca, Miami, Argentina, Bolivia, Salvador, Albuquerque, Carolina del Norte, Costa Rica, Cuernavaca, Tamaulipas, Puerto Rico, Ecuador, Guanajuato, Chihuahua, Honduras, Canadá, Sonora, Florida, San Luis Potosí, Jalapa, León, Sacramento, California, Perú. Bien. Muchísimas gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.